¿cómo están, estimados estudiantes? ¿Qué tal? Deseo de todo corazón que hayan tenido un buen fin de semana y hoy, el día de hoy, vamos a estar empezando ya una nueva semana de clases con nuevos objetivos, con nuevas ganas de aprender, que por cierto, hacerles recordar que ya se acerca el día donde que ustedes van a tener que demostrar verdaderamente todo este tiempo de aprendizaje que han tenido, hasta cuánto han aprovechado. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar esta clase, no sin antes animándoles a que sigan esforzándose, sigan dedicando el tiempo más a poder leer, a poder practicar y ténganlo por seguro que el esfuerzo que ustedes dedican, el tiempo que ustedes dedican a los estudios va a ser muy gratificante cosechar lo que es el éxito. Bienvenidos. Bien, entonces vamos a abordar el tema de hoy. El tema de hoy se titula Los fenómenos monetarios. En economía existen muchos fenómenos monetarios, pero el día de hoy vamos a abordar netamente lo que es la inflación. ¿Ya? ¿En qué consiste la inflación? ¿Por qué se lo denomina inflación? ¿Qué efectos causa la inflación en la economía de un país? ¿Ya? Actualmente, todos los países enfrentan un conjunto pues, de problemas económicos. Y uno, pues específicamente, uno de ellos es el que se refiere a la inflación. Los diversos gobiernos realizan un conjunto de esfuerzos para tener bajo control este fenómeno económico llamado inflación. ¿Por qué? Porque es que los gobiernos están siempre pendientes de que no suceda este fenómeno. Pues porque genera graves distorsiones en el nivel de los precios, también pues obviamente afecta a los agentes económicos en cuanto pues a ellos pueden adquirir menos bienes con su dinero. Muchas veces hemos escuchado a nuestros gobernantes decir que la inflación se está incrementando o disminuyendo. Sin embargo, no entendemos algunos conceptos o afirmaciones pues, que se mencionan, ¿no? Dentro de la economía. Por ejemplo, si la inflación se está incrementando, ¿por qué el precio pues, de algunos productos se reduce o se mantiene en el mismo nivel? ¿Verdad? ¿Quién realiza la medición oficial de la inflación? ¿Y cuáles son sus criterios pues, que lo utilizan? El presente tema que vamos a abordar hoy día, pues pretende responder a estas interrogantes y otras, como por ejemplo, otra pregunta que podemos hacernos es, ¿la inflación implica el crecimiento de todos los precios en una economía? Cuando los precios disminuyen en un país, ¿cómo se denomina este fenómeno económico? ¿Cuáles son las clases de inflación que existen y cómo se generan? ¿Qué efectos produce un fenómeno inflacionario en la sociedad? Todas estas preguntas nos vamos a responder el día de hoy. Bien, entonces vamos empezando definiendo lo que es la inflación. Ya hemos dicho que la inflación es un fenómeno económico, ¿verdad? Un fenómeno monetario, ¿no? Entonces vamos a abordar las definiciones, algunas definiciones que tenemos de inflación. Bien, a ver, la inflación. La inflación es aquel fenómeno económico pues, que consiste en el incremento continuo, persistente y sostenido del nivel general de precios de los bienes y servicios de una economía en un determinado periodo de tiempo, ¿verdad? La inflación, la inflación es un fenómeno económico que afecta a toda nuestra vida cotidiana de manera perjudicial. Entonces, pues resulta necesario tener conocimientos respecto a las causas pues, que lo originan, las consecuencias pues, que producen en los diversos agentes económicos y de este modo pues, podemos enfrentar de manera adecuada los efectos negativos que pueda producir la inflación.
Asimismo, pues estaremos en la capacidad de exigir al gobierno que tome las medidas correctivas para tener un nivel de inflación reducida que permita a la población mejorar su nivel de vida, en todo caso, pues mantener el nivel de bienestar en la sociedad. En otras palabras, que el poder de compra, el poder de compra en el transcurso del tiempo, pues sea algo beneficioso para la sociedad. Entonces, desde el punto de vista de la inflación, también podemos mencionar que la inflación es un tema de estudio de la teoría macroeconómica, pues afecta a todos los agentes económicos de un país, afecta al agente económico consumidor principalmente, que son las familias, ¿verdad? Las familias, afecta al agente productor, que son las empresas, e inclusive afecta al agente regulador, que es el Estado, ¿verdad? Entonces, algunos teóricos afirman que la adquisición del dinero y además inflación es un fenómeno monetario debido a que afecta al poder que la excesiva emisión de dinero lo genera. Más adelante, cuando desarrollemos pues las causas de la inflación, veremos este aspecto con mayor precisión. ¿Ya? Entonces, continuamos con la medición. ¿Cómo es que se mide? ¿Quién mide? Vamos a respondernos acá una de las primeras preguntas a las que nos hemos planteado al inicio. ¿Cómo se mide la inflación? ¿Quién mide la inflación? ¿Ah? La medición oficial de la inflación, es decir, de la variación del crecimiento promedio del nivel general de precios, lo realiza en nuestro país el INEI. El INEI es el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Este instituto, este organismo gubernamental, está encargado, pues, de medir o de verificar el crecimiento promedio del nivel general de los precios, que obviamente se realiza en nuestro país. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de encuestas, de estadísticas, aplicando algunas herramientas estadísticas y para que en la cual pues se vea, valga redundancia, estadísticamente, si es que ha variado, por qué ha variado, ¿no? Lo que es el crecimiento promedio del nivel general de precios en nuestro país. ¿Ya? Ahora, mediante el IPC, que significa Índice de Precios al Consumidor, el cual pues el IPC mide la variación solamente de un conjunto de bienes y servicios de una CBC. CBC viene a ser la canasta básica de consumo. ¿Está bien? En ella se consideran los productos más relevantes en el consumo de los agentes económicos. Es decir, la variación del precio de los alimentos, llámense pan, leche, arroz, de la salud, del transporte, vestimenta, la electricidad, el agua y otros. Toda variación que existe de estos precios son estudiados por estos institutos gubernamentales para poder precisar si es que ha variado, ha crecido o ha subido la inflación en nuestro país. ¿Ya? Ahora, la variación del IPC, que significa índice de precios al consumidor, indica la tasa de inflación entre dos periodos. ¿Cuáles son estos dos periodos? Periodo final y periodo inicial. Ahora, acá tenemos una formulita que se nos plantea para poder sacar el IPC, ¿ya? Para poder sacar el índice de precios al consumidor, que obviamente pues va a indicar la tasa de inflación en un país, ¿ya? Bien. Ahora, los tipos de inflación. ¿Qué tipos de inflación existen? A ver, de acuerdo a la tasa de inflación anual que que posee cada economía, se puede clasificar al fenómeno inflacionario del siguiente modo. Tenemos a la inflación moderada, tenemos la inflación galopante, tenemos la hiperinflación. Ahora, ¿qué es la inflación moderada? ¿Por qué se lo denomina así inflación moderada?
Este tipo de inflación se caracteriza por el lento crecimiento del nivel general de precios. Generalmente se presenta en economías desarrolladas como Estados Unidos, pues Japón y algunos países europeos. Este tipo de inflación afecta a las diversas economías de forma leve. Es una inflación aceptable, no genera graves distorsiones en los aspectos económicos de un país, o sea, es manejable, ¿ya? Es manejable. Una economía tiene inflación moderada cuando su tasa de inflación anual es de un solo dígito, es decir, es mayor o igual a 0% y menor al 10%. Nuestro país en los últimos años ha presentado pues fenómenos inflacionarios moderados, ¿ya? La inflación está presente siempre en la economía de un país, ¿ya? No vayan a pensar que, no, que la inflación desaparece, no. La inflación siempre está presente en la economía de un país, ¿ya? Pero en este caso la inflación moderada pues es aquella inflación que permite manejarlo, permite tomar decisiones sobre ellas para poder eh, subsanar algunas cosas en la economía para mantener un equilibrio en la economía. ¿Ya? Entonces eso es la inflación moderada. Tenemos a la inflación galopante. Se denomina así cuando la inflación anual en una economía es mayor o igual a 10% y menor o igual al 100%. Este tipo de inflación genera algunos problemas en el desarrollo de las sociedades. En este caso, sus respectivos gobiernos aplican medidas correctivas para evitar distorsiones severas en sus diversas actividades económicas. Los países latinoamericanos como Argentina, Brasil e inclusive Perú, también está Bolivia y otros durante la década de 1980, presentaron este tipo de inflación, ya que obviamente trajo algunas consecuencias, pero se supo manejarla, se supo sobrellevarla porque el gobierno tomó algunas medidas drásticas para poder salvaguardar la economía del país. ¿Ya? Tenemos también lo que es la hiperinflación. La hiperinflación se produce cuando el nivel general de precios en una economía se incrementa a más del 100%, a más del 100% anual. Un país con hiperinflación tiene su vida económica diaria dominada completamente por el aumento de precios. Las personas tratan de minimizar los daños perjudiciales pues, que causa la inflación de diversas formas, como por ejemplo, pues, realizan sus compras frecuentemente, o sea, diarias. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que mañana ya suba el precio de un producto. Tratan de llegar a los mercados antes pues, que suban los precios. Es una situación insostenible. En resumen, pues, una hiperinflación consiste en el incremento acelerado de los precios. Esto a su vez pues, genera graves consecuencias económicas en las sociedades. Asimismo, cabe mencionar que este, las hiperinflaciones clásicas se han producido al finalizar las guerras mundiales. Por ejemplo, Alemania en 1922 y 1923, después de la Primera Guerra Mundial, su tasa de inflación promedio en este periodo llegó al 32% mensual. Sin embargo, la hiperinflación de mayor intensidad fue la de Hungría después de la Segunda Guerra Mundial en el año 1945 a 1946, que alcanzó una tasa de inflación muy elevada mensualmente. ¿Ya? Un típico relato en tiempo de hiperinflación es aquel pues que señala que una mujer llevaba su dinero casi sin valor en una canasta y se encontró con que cuando reposaba un momento lo robaban la canasta, pero le dejaban el dinero, ¿no? O sea, cuando existe la hiperinflación, el dinero ya pues no tiene mucho valor, más valor tuvo la canasta que el dinero, por eso es que le llevaron la canasta, ¿verdad? También debemos mencionar que algunos países latinoamericanos han presentado pues el fenómeno de hiperinflación
en algunos años, ¿no? Ejemplo de ello, podemos mencionar a Bolivia el año 1985 y Perú pues también no ha sido ajeno a este fenómeno económico llamado hiperinflación. Perú a finales de la década de 1980 pasó por este problema, por esta crisis, donde que existían inmensas colas por comprar un kilo de arroz, un kilo de azúcar. Quizás nosotros no lo hemos vivido, pero sus padres preguntan a sus padres cómo fue esa época y les va a comentar cómo ha sido, ¿no? Ellos saben muy bien porque ellos lo han vivido. Entonces, los tipos de inflación, los vamos a repetir, es inflación moderada, inflación galopante e hiperinflación. ¿Está bien? Continuamos. Ahora vamos a mencionar las causas de la inflación. Las causas de la inflación son inflación basada en la demanda, inflación basada en los costos, inflación importada, inflación por expectativas. Ahora, las causas de un proceso inflacionario son diversas. Y las que vamos a mencionar, pues son las más relevantes. ¿Ya? Las que vamos a mencionar son las más relevantes. La inflación basada en la demanda. Cuando la demanda excede a la oferta disponible de bienes y servicios, el nivel general de precios se incrementa, o sea, esa es la inflación, ¿ya? El incremento de la demanda puede originarse por la excesiva creación de dinero respecto al nivel de producción por parte de la autoridad monetaria, que es la autoridad monetaria en un país es el Banco Central, ¿ya? En nuestro caso es el Banco Central de Reserva del Perú, ¿ya? En los países en desarrollo, esta emisión de dinero se debe generalmente a sus continuos déficits fiscales, o sea, los gastos mayores a sus ingresos públicos. Tenemos también la inflación basada en los costos. La inflación basada en los costos, en este caso, el aumento del nivel general del precio tiene su origen en el incremento de los costos de producción, tales como son los salarios, los alquileres, los intereses, los tributos, los precios de los insumos, entre otros. En este caso, los productores pues trasladan el incremento de sus costos de producción a los consumidores. ¿Para qué? Para mantener su nivel de ganancia. Y esto pues va a conducir al incremento de precios de los bienes y servicios. Posteriormente tenemos la inflación importada. Este tipo de inflación se produce cuando suben los precios de los bienes de consumo y de capital importados, ¿ya? O sea, que son productos o bienes de consumo importados que obviamente eh, se obtiene de otros mercados, ¿ya? De otros mercados. Estos productos son necesarios para la producción de bienes y servicios. En este caso, la inflación de este tipo se origina en economías dependientes como las nuestras, ¿ya? Las economías latinoamericanas generalmente, ¿ya? En síntesis, podemos afirmar que es una inflación generada por causas externas a los países, por causas externas a los países. Tenemos la inflación por expectativas. La inflación tiene su origen en un conjunto de aspectos psicológicos de los agentes económicos, quienes tienen las expectativas de que los precios de los bienes y servicios se van a incrementar en un futuro cercano. Entonces, pues como hay esta especulación, se lo llama, pues se busca anticiparse a esto, ¿no? De este modo, pues se incrementa la demanda de bienes y servicios en mayor proporción a la oferta, la cual genera el incremento de precios en una economía que se lo llama, pues, a este fenómeno se lo llama inflación. ¿Ya? Este último, inflación por expectativas, es lo que hemos visto al inicio pues, de este problema a nivel mundial que estamos viviendo, la pandemia. ¿Ya? ¿Cuándo se lo llama especulación? ¿Cuándo se lo llama la inflación por expectativas?
cuando a causa de un problema, pues los comerciantes, los vendedores, las empresas empiezan a subir de precio sus productos, aluciendo pues que no tienen cómo producirlas, que no hay, que hay en escaso y por lo tanto hay que subirlas de precio, ¿no? Eso es especulación. Entonces, en economía eso se llama especulación, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver las causas, algunas causas también de la inflación, ¿ya? Las causas de la inflación. Tenemos la disminución del salario real, lo cual pues reduce la capacidad de compra de bienes y servicios de los diversos agentes económicos. El empobrecimiento de la población, la desvalorización del dinero nacional, es decir, disminuye el poder adquisitivo del dinero y esto pues conduce a que el ahorro en moneda nacional se reduzca. O sea, la moneda nacional pierde su valor, ya se devalúa la moneda nacional. Tenemos también la inflación que genera la sustitución de la moneda nacional, por decir, dolarización en otras palabras. Aumenta el ahorro en moneda extranjera para poder mantener cierta estabilidad. ¿Por qué se sucede esto? Porque obviamente la moneda nacional ya pierde su valor, se devalúa y por lo tanto las empresas, los inversionistas, pues ya optan por utilizar o realizar sus ahorros con otras monedas extranjeras, ¿ya? Tenemos también la disminución de las inversiones productivas, debido a que existe incertidumbre pues, por parte de las empresas respecto al desarrollo de la economía. Existen condiciones desfavorables para las inversiones, ¿ya? Entonces, tenemos por último que existe malestar social en la sociedad. Obviamente, ¿verdad? Una de las causas o una de lo que puede originar la inflación es que puede existir malestar social obviamente en la sociedad. Ahí están las huelgas, las protestas, ¿no? Etcétera. Ahora vamos a ver las políticas antiinflacionarias. Las políticas antiinflacionarias, o sea, políticas que los gobiernos deben tomar para poder contrarrestar la inflación. Tenemos la política monetaria restrictiva. ¿En qué consiste? Consiste en el control de la cantidad de dinero existente en una economía para evitar su excesiva creación. Solo se emite dinero en la misma proporción que el incremento de la producción, ¿ya? O sea, lo que se denomina emisión orgánica. De este modo se controla el aumento general de los precios, ¿ya? Ahora, alguno de sus compañeros preguntaba en una de las clases, profesor, ¿por qué el Perú, si tiene la opción de poder crear más billetes, más dinero, ¿por qué no lo hace? Por este caso, ¿ya? ¿Por qué? Porque según la política monetaria restrictiva, permite que la inflación no avance mucho en nuestro país, ¿ya? Para tener un control de la inflación, o sea, el dinero producido solo se emite en la proporción del incremento de la producción, ¿ya? Tenemos también la política fiscal restrictiva. Esta política busca reducir, o sea, controlar el gasto público para evitar los déficits fiscales elevados, la cual pues conduce a la creación excesiva de dinero y en consecuencia produce inflación. Esta política trata de mantener el equilibrio fiscal de los gobiernos, que es el gasto público igual a ingreso público. O sea, busca encontrar un equilibrio en los gastos, entre los gastos públicos y obviamente el ingreso público. ¿Está bien? Bien, ahora vamos a mencionar otros conceptos, ¿ya? Algunos conceptos que se manejan también en economía referente a la inflación. Tenemos la deflación. La deflación es lo contrario a inflación. ¿Ya? La deflación es el fenómeno económico que consiste en la disminución del nivel general de los precios en una economía. Ahora, si la inflación es el incremento de los precios, la deflación es la disminución
general de los precios en economía. Tenemos a la estanflación. La estanflación es el fenómeno económico en el cual se presenta un incremento del nivel general de los precios, que es la inflación, y al mismo tiempo una reducción o estancamiento en el nivel de producción de una economía que llamamos pues recesión. ¿Ya? Y por último tenemos la curva de Phillips. La curva de Phillips fue planteado pues por William Phillips. King Bell fue un matemático nacido en Gran Bretaña el año 1958. En un artículo publicado en Económica, William Phillips estableció pruebas empíricas para poder apoyar la hipótesis de que existe una relación inversa entre la inflación y la tasa de desempleo. Gráficamente, pues, se puede expresar del siguiente modo, ¿no? En la cual tenemos acá esta gráfica, ¿ya? Ahí está la curva de Phillips que está en el centro de la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Bien, entonces hasta acá hemos abordado este tema muy interesante en economía, que es la inflación, ¿ya? La inflación. Muchas gracias por todo, gracias por estar allí, atentos a la clase. Cualquier duda, cualquier interrogante que ustedes puedan tener, anótenlo en un papelito y en la interacción, ya por medio de la aplicación, pueden hacerlo saber y de esa manera para poder resolver sus preguntas, sus dudas. ¿Está bien? Muchas gracias por todo. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo.